Ahora abordaremos lo que es extracción vehicular y veremos algunos tipos de rescate. Cabe resaltar que dentro de la extracción vehicular, el papel principal del técnico en emergencias médicas es la atención prehospitalaria de emergencia, la estabilización del paciente, el traslado a la unidad médica para que sea atendido de manera definitiva. A pesar de ello, veremos ciertos conceptos dentro de la extracción, los cuales son puntos básicos que se debe de cubrir incluso el técnico, a pesar de que no esté involucrado directamente en el rescate, ya que para realizar la extracción tal cual como un rescate necesita una especialización. Abordando el punto de la seguridad, en el que se requiere una preparación física y mental, debido a que debe tener la capacidad de priorizar la atención del paciente, considerar los aspectos de la seguridad, ya que puede ser la primera ambulancia que llegue a la escena y desde ahí comenzar todo el trabajo hasta que llegue el equipo de rescate. Garantizar la seguridad de ustedes y de su equipo. En cuanto a la seguridad, comienza desde la actitud y esto se refiere a adoptar ciertas conductas que me permitan mantener mi seguridad. El hecho de traer el equipo de protección personal completo y adecuado, ¿no? El uniforme, quiero resaltar que no me va a eximir de tener algún daño. Por eso es importante contar con todo el equipo de protección personal, que incluye casco con careta, gogles, mascarilla, guantes, chaquetón y pantalón de bombero, botas de bombero. Esto es parte del equipo de protección personal que les mencionaba. Dentro de los sistemas de seguridad, estos también van de la mano a que ustedes tengan cuidado con esto, debido a que se pueden convertir en un riesgo para ustedes, desde que algunas defensas de vehículos viejos que traen como un amortiguador ahí y puede salir despejada, se pueden caer piezas, el hecho de que los vehículos traigan bolsas de aire, esto se convierte en un riesgo si el capacitor no llevó a cabo esa expansión de la bolsa al momento del choque y aún se permanece guardada en el compartimento y al momento que ustedes están atendiendo al paciente por alguna razón ese sensor percibe movimiento y se activa esto y puede lesionarlos a ustedes. Esto es lo que les comentaba de las bolsas de aire que se despliegan rápidamente y con gran fuerza. Principalmente las pueden encontrar en el tablero, pero también va a depender del tipo de vehículo el que esté involucrado en el accidente. Puede haber vehículos que llegan a tener 12, 20 bolsas de aire dependiendo del modelo, ¿no? Y por ello te piden que tengas una distancia en la cual te permita una seguridad o incluso utilizar equipo de sujeción para este tipo de dispositivos. Para los volantes, por ejemplo, hay un dispositivo que se llama un Spider, en el cual lo montas en el volante, lo ajustas y si se activa la bolsa de aire, evita que te vaya a golpear a ti. Aquí vamos a ver un ejemplo de las bolsas de aire, cómo se activan cuando el sensor percibe algún impacto. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Y al comienzo del Bolsas de programa aire, pero veíamos a estos sí unos son bomberos un que se servicio de llevaban un buen emergencia. susto. Ahí ven cómo el Y aquí bombero está es la lesionado explicación. Acuden por a la bolsa de rescatar a aire la que víctima de se un accidente de tráfico. impactó sobre Cuando su intentan cara. sacarlo, de repente Y salta el aparte, airbag él y se lleva por delante no lesiona a solo a un un bombero, segundo sino también a un bombero. compañero que intentaba ayudar. Pueden existir algunos otros mecanismos de seguridad en los vehículos, como lo vemos en el video, un rollover bar protection, que esto es principalmente en los vehículos convertibles. Si ven detrás de las cabeceras de los asientos traseros, se despliegan unas barras al momento de que deja de sentir las llantas sobre el piso, porque él
vehículo percibe que se va a voltear. Entonces, estos se activan y obviamente estos también pueden provocar lesiones a los paramédicos. Otros aspectos fundamentales es que siempre en una extracción se debe de eliminar el atrapamiento o de alguna situación peligrosa. Y cabe resaltar que mientras está haciendo todo este tratamiento de emergencia en un accidente vehicular, mientras se libera a la persona, se puede ir dando la atención médica prehospitalaria. No se tiene que esperar a que el paciente esté fuera del vehículo. Pero no olviden que la persona que esté brindando o las personas que estén brindando la atención prehospitalaria a bordo del vehículo deben de traer todo el equipo de protección personal. Hay que resaltar que no siempre los pacientes van a estar, digamos, prensados, pueden estar atrapados, pueden estar atorados y no precisamente que estén prensados tal cual. Esa es una diferenciación que deben de hacer, ¿no? Un atrapamiento, por ejemplo, puede ser cuando la persona está en el carro y las puertas no se pueden abrir, pero ninguna parte de su cuerpo está presionada por ninguna estructura del vehículo. En otro de los puntos es cuando está atorado, es, por ejemplo, cuando sí se reduce el espacio en el habitáculo del vehículo, no sé, pudo haber sido que por la misma energía se recorrió el asiento del conductor y este obviamente quedó presionado por lo que son las estructuras del vehículo con el asiento, pero se libera únicamente regresando el asiento a su posición original. Y cuando está prensado, sí es cuando todas las estructuras del vehículo están sobre el paciente por una deformación del que sufrió el carro por la energía que estuvo involucrada. Dentro de las fases de la extracción hay que ver que se divide en 10, es la preparación, en camino o en ruta al escenario, arribo al escenario, control de riesgos, operaciones de apoyo, obtención del acceso, cuidado de emergencia, retiro del paciente, transporte del paciente y la conclusión. Dentro de las funciones y responsabilidades del servicio médico de emergencia es evaluar y proporcionar atención médica, seleccionar y preparar para su traslado en caso de que haya más de un paciente, proveer la evaluación y atención adicional que se requiera cuando los pacientes ya están fuera y proporcionar el transporte a las unidades médicas que vayan a ir de destino a los pacientes. Dentro de las funciones del equipo de rescate, es importante que tengan en consideración el asegurar y estabilizar el vehículo. De hecho, a pesar de que la primera ambulancia que llegue no sea un camión de rescate, puede comenzar con estabilizar el vehículo. ¿A qué me refiero? Que incluso si van a empezar a evaluar el escenario, vayan estabilizando para que el vehículo no se vaya a mover, verificar que esté apagado y cosas por el estilo, porque muchas de las ocasiones llegan y ni siquiera se percatan si el vehículo tiene freno de mano, si tiene puesta la velocidad, si está apagado y bueno, puede moverse el carro y lesionar a alguno de los paramédicos. Se debe de hacer un ingreso seguro y acceso a los pacientes. ¿A qué se refiere? Que si hay necesidad de retirar alguna puerta y que no haya ninguna estructura que te vaya a lastimar al momento de ingresar y que obviamente esto también al momento que vayas a sacar a los pacientes no los vayas a lesionar más. Puede existir en la ayuda adicional el control de tráfico, tránsito, seguridad pública, que te va a ayudar a mantener el orden en la escena y establecer el perímetro. Muchas de las ocasiones es importante que se deban de coordinar con estas instituciones, debido a que hay veces que están ellos cerca del vehículo y no están poniendo atención a todo lo que ocurre de manera perimetral, que hay veces que esto torna un escenario inseguro y por eso es importante decirle que se abandere, que se cierre el tráfico o
que mantenga a todos los menores fuera de la zona del incidente para evitar lesiones innecesarias. Los bomberos son responsables de extinguir fuego en caso de que haya algún conato de incendio o que haya un incendio como tal. Y dentro de esto es evitar que se vaya a generar este tipo de situaciones. Por eso, eh, cuando se llega al escenario, retiran la batería y ellos pueden colaborar con esto. Cabe resaltar que en algunos servicios de emergencia de bomberos, ellos cuentan también con ambulancia y pueden cubrir tanto el área de rescate como el área médica. Hay que garantizar siempre la seguridad de la escena, controlando derrames. En la preparación, esto obviamente no es preparar solamente el equipo o prepararse antes de salir de la base para el accidente. Esto comienza desde el entrenamiento para realizar un rescate vehicular. Todos aquellos que se dedican al área de rescate verán que para hacer extracción tienes que ser técnico en extracción vehicular y previo a esto obviamente tienes que ser técnico en emergencias médicas o paramédico para poder generar esta especialidad. Parte de la preparación, además del personal capacitado, el equipo se debe de revisar de manera rutinaria, que las herramientas estén funcionando, que traiga el líquido hidráulico, que tengan combustible, si son equipos manuales que traigan todos los conectores, que no estén dañados, que no estén derramando nada. Y esto también incluye el vehículo en el que van a salir, porque imagínense que esté todo el equipo bien, pero al momento que quieres prender el camión, resulta que no tiene batería o no tiene combustible. Por eso es importante siempre estarlos checando al ingreso a la guardia. Camino al escenario, siempre se debe de utilizar los procedimientos de emergencia ya plasmados en los protocolos. Debe de haber precauciones de seguridad en todas las fases de llamada, iguales que una ambulancia. Ojo, aquí es importante el hecho de que a pesar de que traigas la sirena, a pesar de que traigas las torretas, no te da derecho a ir a exceso de velocidad. Y si te pones a pensar en un vehículo pesado y vas a exceso de velocidad y te le vas metiendo a los vehículos, puedes provocar un accidente debido a que si tienes que frenar de manera repentina, un camión de rescate va a tardar más que un vehículo ordinario en frenar por el simple hecho del peso y si lo combinas con el exceso de velocidad puede provocar incidentes. También el hecho de que van en la caja del camión de rescate y no van asegurados, se van agarrados solamente de un tubo y van brincando, exceso de velocidad, vueltas, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan en equipos de rescate de otros países, van en la parte trasera, pero van asegurados. Entonces, esto debe de ser muy, muy, muy marcada la seguridad. El arribo a la escena, hay que ubicar siempre la ambulancia de tal manera que te permita tener un perímetro de seguridad. Esto hay que ponerlo detrás de el incidente debido a que puede llegar algún otro vehículo que no preste atención a que hay un accidente y pueda ir a alta velocidad y resulte dañando al personal del servicio médico de emergencia. Entonces, siempre atrás y de manera en diagonal para que si llega y se impacta el vehículo sobre la ambulancia, esta no se recorra hacia la zona del incidente. Utilizar siempre el equipo de protección personal. También es importante que al momento que vayan a descender a la zona del incidente, ya deben de traer puesto su equipo de protección personal. Hay que asegurarse de que la escena esté marcada y protegida de manera adecuada dependiendo de el tipo de incidente. Comentábamos en el tema de materiales peligrosos que puede estar involucrado en un accidente vehicular, un contenedor de transporte de
sustancias químicas. Entonces, siempre es importante determinar el perímetro de seguridad que van a establecer, dimensionar la escena, y esto es de manera continua, determinar las estrategias y tácticas que se van a seguir para resolver todo esto. ¿Y a qué se refiere? Desde cuáles accesos van a generar, si van a estabilizar, si va a haber control de derrames, si al momento que salgan se van a estabilizar los pacientes o se van a comenzar a estabilizar desde que están dentro del vehículo, a dónde se van a trasladar, qué ambulancias los van a llevar. Siempre en todos los eventos de incidentes vehiculares se debe de identificar todos los probables problemas que pueden suscitarse y nunca decir que está 100% controlada la escena, ni asumirlo. Siempre se tiene que estar verificando de manera continua, ya que cualquier cosa me la puede volver inestable. Y siempre estar colaborando de manera proactiva para el bienestar de todo el escenario y de todos los que están participando en él. Y que esto no tenga un impacto negativo, siempre aportar cosas buenas para mantener de manera íntegra todo el escenario. Se debe de hacer un recorrido 360 grados en todo el escenario para ver cuántos vehículos están involucrados, si hay derrames, cuántas personas están dentro de los vehículos, ahondar más acerca del mecanismo de lesión, si vas a pedir algún equipo de ayuda adicional para atender a los pacientes y todo lo que te va a ayudar a mantener la seguridad dentro del escenario. Como les mencionaba, hay que ahondar en el mecanismo de lesión, observar si hay daño en el parabrisas, que esté en forma de telaraña, si el tablero está sobre el paciente, si el volante está doblado, si los pedales están atorados, si hay pacientes que no tengan el cinturón de seguridad, si hay datos de que las bolsas de aire se hayan o no activado. Todo esto es importante evaluarlo. ¿Qué otros riesgos potenciales pueden existir, como derrames de combustible, sustancias químicas? Dentro del sistema eléctrico se puede dañar la batería, puede haber algún corto, y esto puede estar provocado por las mismas herramientas que estén utilizando dentro del rescate. Por eso esto es importante. Y si se enfrentan a un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico, esto puede complicar, vaya, la operación. El hecho que haya lluvia, nieve, y esto me lo hace un poco más inestable para los rescatistas y los paramédicos. Colisiones que pueden ocurrir en zonas altas o bajando un punto de la carretera en el cual impida que los vehículos que vienen detrás estén viéndolo desde manera previa. Por eso siempre se debe utilizar al personal de vialidad para que se ponga ciertos metros antes para estar avisando que está un accidente más delante. Puede haber violencia por parte del mismo pasajero o incluso familiares o las mismas personas que están observando el incidente. Hay que coordinar de manera interinstitucional todos los esfuerzos, o sea, debe de estar coordinado con seguridad pública, con vialidad, con los equipos de rescate, área médica y todas las instituciones que lleguen. Se debe de armar un sistema de comando de incidentes. Por esto es importante que todos lo conozcan y se debe de comunicar siempre de manera continua. ¿Por qué? Porque obviamente así se va a saber qué acciones se van a realizar, cuánto tiempo va a durar el rescate, cuántos pacientes hay adentro, qué acciones se pueden ir realizando mientras se liberan y si se puede o no ingresar al vehículo para ir atendiendo a los pacientes. Todo esto debe de estar comunicado a través del comandante de incidentes. Siempre que se llega a la escena se debe de colocar obviamente todo el equipo sobre una lona de protección, una área de trabajo y debe de estar clasificado para que sea fácil la identificación. Dentro del control de riesgos hay que ver si hay cables caídos sobre el vehículo. Nunca intentar quitarlos hasta que no llegue el personal que está capacitado en esto y que traiga el equipo para retirarlo. Si es así, hay que indicarle al paciente que se mantenga dentro del vehículo
hasta que no se retiren estos cables por el personal adecuado. Permanecer siempre en una zona fuera de peligro. Los transeúntes y la familia pueden generar algún riesgo desde violencia, incluso pueden estar rondando en el perímetro del vehículo y pueden mover algo que estaba estabilizando el vehículo y esto volver una zona insegura. Y aparte puede lesionarse ellos y el personal de rescate y los paramédicos. Todos los vehículos pueden ser un riesgo y esto es desde cómo se encuentra, ¿no? Un vehículo inestable que esté volcado sobre el techo o que esté de costado o que esté en un barranco y que haya algún movimiento que pueda generar inestabilidad en esto, puede involucrarse lesiones en los rescatistas y en los paramédicos. Por eso es importante siempre, 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 antes de que se vayan a subir a cualquier vehículo, debe de estar bien estabilizado. Hay que asegurarse que el vehículo siempre se encuentre en velocidad, si es estándar, si es automático, que esté en la ped parking, que tenga además el freno de mano activado y que esté apagado a la ignición del vehículo, porque esto puede generar que se tenga un movimiento en el cual el vehículo pueda irse más abajo, que lesione al personal de rescate, al personal paramédico. Aquí vemos dentro de este control de riesgos cómo se encuentran, vaya, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso siempre deben de tener en consideración todo esto, la estabilización previa a subirse al vehículo. Dentro de los vehículos con algún combustible alternativo o incluso los vehículos híbridos o los eléctricos tienen, vaya, una diferenciación, ¿no? Porque los voltajes que llegan a manejar los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos son elevados, o sea, no son de 12 voltios. Y si se corta algún cable de este sistema eléctrico de este tipo de vehículos, pueden tener una lesión bastante grave. Por eso se debe de tener en consideración el pedir al personal que maneje corriente de alto voltaje para que pueda desconectar el switch para mantener como segura el área, ¿no? Y aquí, tocando el tema de desactivar los switch de las baterías o las baterías, retirarlas del vehículo, cerciórense que no van a ocupar esta batería para hacer algún movimiento que pueda liberar al paciente. Pongo el ejemplo, un vehículo que se controla de manera eléctrica, el volante, que se controla de manera eléctrica los asientos. Si ustedes desconectan la batería previo a cerciorarse de esto y obviamente una vez que la desconecten ya no van a poder manipularlos. Y también es importante que si solamente moviendo el asiento se libera el paciente, pues esto es importante evaluarlo antes de retirar la batería. Este es un ejemplo de los vehículos híbridos en los cuales tienen alto voltaje y siempre están marcados con cables anaranjados que es alto voltaje y los pueden ver en la parte inferior y la batería de hecho generalmente está atrás, ya sea en la cajuela o en el asiento trasero del vehículo. Como les comentaba, parte del control de riesgos es la estabilización y puede ser desde utilizar caja de cribas, escaleras, utilizar incluso el que se desinflen las llantas para que el vehículo esté sobre los rines y evite que avance o pueda rodar. Todo esto es importante tenerlo siempre en consideración. Puede haber polines y esto de qué va a depender de el cómo encontraron el vehículo. No es lo mismo un vehículo que está sobre las 4 ruedas al vehículo que está de lado, al vehículo que está en un barranco, al vehículo que está sobre el techo. Cada uno de estos tiene una diferencia para estabilizarlo. Aquí vamos a ver parte de la estabilización y vean cómo es importante, ¿no? Un vehículo que no está organizado puede mover por eso es
cuenta el toldo y también debe de estabilizar del lado contrario en donde está la parte del piso del vehículo. Esto evitará que se generen movimientos que puedan tener un riesgo exactamente y se pueda tener un acceso seguro. Pueden observar que a pesar de que él está generando un movimiento, no hay inestabilidad del vehículo. Dentro de las operaciones de apoyo es iluminar la escena. Hay situaciones en las cuales en las carreteras hay muy poca iluminación y por eso es necesario siempre que todos los camiones de rescate tengan este tipo de iluminaciones, ¿no? Para poder visualizar de manera adecuada o el traer linternas o reflectores que te permitan llevar a cabo toda esta atención. Hay que establecer siempre áreas de clasificación de herramientas y equipos, como les había mostrado en la imagen anterior, ¿no? Está la lona en donde está toda la herramienta y está clasificada y se puedan utilizar estas herramientas. Marcar zonas de aterrizaje del helicóptero, zona de espera para todos los vehículos de emergencia que vayan llegando, el área de concentración de víctimas, el puesto de comando, etcétera. Y es importante ver que todas las instituciones que van a participar en este tipo de rescate deben de colaborar de manera conjunta. Una vez que se va a obtener el acceso, se debe de asegurar que el vehículo ya está estable, que se eliminaron o se controlaron los riesgos y que ya se va a empezar a trabajar. El método o la técnica que van a realizar para obtener el acceso puede variar dependiendo de la situación como se encuentre. Puede ser que solamente haya que liberar una puerta. Hay puntos en los cuales se tiene que cortar el toldo del vehículo, en los cuales se debilitan estructuras, por ejemplo, cuando vas a hacer un flip top para levantar el tablero en las partes laterales y esto se permite la elevación de este y puedas liberar el vehículo del paciente. Entonces, todo va a depender de cómo se esté llevando a cabo esto y cómo está la zona del incidente. Se debe de obtener el acceso y debemos de tener algunas consideraciones. El paciente está en el vehículo o en alguna otra estructura, el vehículo o la estructura está dañada, hay presencia de riesgos, cuál es la posición del vehículo, sobre qué superficie está y si se puede rodar o volcar o puede ir más abajo. El hecho de que a veces, por ejemplo, esté en un barranco y solamente esté sujetado por un cable, no te da garantía que el vehículo no se pueda mover. Hay un sinfín de cosas que pueden pasar. Incluso que el vehículo que está sosteniendo con el cable al vehículo que está en el barranco no tenga el peso suficiente o no esté estabilizado él arriba y se vaya el vehículo con el vehículo que lo está estabilizando. Entonces, todo esto deben de tenerlo en consideración. Una vez que se vaya a realizar la extracción, hay que tener en consideración que el paciente puede requerir reanimación. Se debe de conservar siempre la seguridad. Debemos de cubrir al paciente para evitar daños porque se rompan algunos vidrios, porque las láminas al momento de estar cortando pueden botar algunas eh, esquirlas. Y esto puede ser con una sábana, puede ser incluso con un equipo de protección personal como un chaquetón, ¿no? Cubrirlo para que pueda garantizarse la seguridad del paciente. Siempre se le debe de comunicar todo lo que estamos haciendo para que el paciente sepa y no lo agarre de sorpresa todo aquello que está ocurriendo en el escenario. Puedes obtener acceso de manera simple o puede ser un acceso complejo. El acceso simple puede ser que nada más haya que romper algún vidrio y elevar el botón del seguro para poder abrir la puerta.
o la otra es, está cerrado, pero el paciente está consciente, pero tiene atorado, no sé, sus piernas. Y ustedes le pueden decir que si puede botar el seguro y abren, y este es una manera de acceder simple, ¿no? Y sin necesidad de cortar ni de, vaya, expandir el carro, porque quiero resaltar que actualmente, por ejemplo, si era innecesario el tener que cortar el carro porque se puede hacer un acceso sencillo, vaya, las aseguradoras de los carros eh, te pueden, vaya, cuestionar respecto de ello. El acceso forzado o el acceso complejo, esto se refiere a que se utilicen herramientas especializadas, por ejemplo, herramientas manuales, herramientas hidráulicas o neumáticas. Esto va a permitir que se pueda cortar, que se pueda expandir o que se pueda incluso estar elevando con colchones neumáticos, ya sea el vehículo, una estructura, lo que fuera. Y esto va a depender de las características del escenario. Siempre en todos los cuidados de emergencia en una extracción vehicular se tiene que realizar la evaluación y debe de ser evaluación primaria en la que incluya estado de conciencia A, B, C y la exploración cefalocaudal. Si es necesario inmovilizar la columna cervical y extraer al paciente ya sea en un colchón de vacío o en una camilla rígida, abrir la vía aérea y permeabilizarla en todo momento, o administrar oxígeno a alto flujo. Y aquí es importante tener en consideración que vamos a estar manejando oxígeno con riesgos potenciales, porque hay eh, vaya, combustibles, hay ignición y el oxígeno puede ser uno de los detonantes de este fuego como tal. Siempre se debe de proporcionar la atención en todo momento, desde evaluarlo, atenderlo arriba del vehículo o una vez que lo extraigan, continuar el cuidado. Siempre hay que proporcionar una ventilación adecuada, controlar todas las hemorragias, tratar todas las lesiones críticas y es importante darle prioridad a todas aquellas lesiones que amenacen la vida o las condiciones que amenacen la vida. El traslado de pacientes se tiene que coordinar con el personal de extracción para saber cuánto tiempo va a tardar en extraerse el paciente, avisar al hospital y que estén preparados para ello. Eh, Esto es importante ver porque también al momento de que liberan al paciente, esto te puede alertar si el paciente puede estar sufriendo o no un síndrome por compresión, por el tiempo que se llevó atrapado en este tipo de escenarios. Entonces, estar preparado para que una vez que lo liberen pueda ser un traslado de urgencia, porque el paciente se puede deteriorar en el momento que sea extraído. Determinar cuál es la mejor posición para proteger al paciente y cómo se va a extraer del vehículo a la zona de atención. Y una vez que se haya extraído, darle la estabilización y continuar el traslado a la unidad médica. Entonces, siempre la participación es fundamental, tanto del personal del rescate como del personal paramédico, para evitar un daño mayor al paciente. Siempre es importante resaltar el uso de equipo de protección personal adecuado, que al momento que se suben a un vehículo para atender al paciente, ustedes se están convirtiendo parte del escenario. Podemos observar en esta imagen que están protegiendo al paciente con una manta porque van a empezar a utilizar el equipo hidráulico. Está ya estabilizado y están desconectando la batería. En cuanto se libera al paciente y se transfiere el cuidado al personal que está fuera de la extracción, se debe de realizar la evaluación primaria y considerar la inmovilización de la columna si es pertinente. Hay que mover lo menos que se pueda al paciente y deben de ser movimientos controlados de manera cautelosa para evitar lesionarlo. En cuanto a la terminación, implica que esto, vaya, desde que se dejó el escenario y el retorno de todas las unidades a lo que es la base, ¿no? Aquí se debe de revisar el equipo nuevamente desde que se está guardando
que haya quedado todo limpio, que la ambulancia de igual manera haya quedado todo, con todos sus insumos de manera adecuada, completar todos los reportes necesarios y aquí puede estar involucrado desde hacer un esquema cómo se atendió este escenario de emergencia. Hay otro tipo de situaciones de rescate, por ejemplo, rescate en cuevas, rescate en espacios confinados, en estructuras colapsadas, de buceo, rescate agreste en alta montaña y cada una de estas requiere una especialización. Por ejemplo, hay equipos especializados en rescate en minas, ascenso de montañas, estructuras colapsadas, rescate con cuerdas, en zanjas. Y les repito, existe personal calificado para cada una de estas. Todo el personal que está en estas áreas tiene un entrenamiento adecuado y completo para poder desempeñar todas estas funciones. Por eso es importante el entrenamiento previo a esto y no te puedes meter a un escenario en el cual tú no tienes conocimiento, no tienes entrenamiento, porque puedes resultar siendo una víctima más de este escenario. Situaciones de rescate técnico, el personal, como les mencionaba, debe estar entrenado y equipo especializado. Son escenarios inseguros en los cuales, vaya, además del personal de rescate, se tiene técnicos en emergencias médicas. Asegurarse que se llamó o se activó al rescate técnico para la atención adecuada de este escenario. En cuanto llegue el rescate técnico, se darán las indicaciones y ellos tomarán el mando del escenario de rescate en coordinación con el área médica para la atención de los pacientes. Colocar siempre el equipo en una área de preparación, realizar la evaluación y atención de el paciente. Es importante preparar siempre el equipo previo a esto. Hay que preparar al paciente en el área de atención, trasladarlo en la ambulancia a la unidad de atención médica. En búsqueda y rescate también se piden apoyo a veces de las ambulancias, en el cual en estos escenarios las personas son extraviadas en un cerro, en la sierra, y aquí puede que la ambulancia permanezca en donde está el puesto de comando para ubicarla de manera oportuna y se dé la atención tanto al personal de rescate como a las personas que están perdidas. Una vez que se encontraron a las personas extraviadas, obviamente se llevan a la ambulancia para hacer una revisión de manera rápida y ver si hay necesidad de trasladarlo a una unidad médica. Estos rescates en zanjas es cuando ocurre el colapso, y lo común es en zonas de obras, ¿no? Por ejemplo, están haciendo una excavación, no se pusieron, vaya, estructuras que estén conteniendo las paredes en donde se hizo la excavación y se colapse la tierra que está ahí, ¿no? Entonces, esto puede enterrar a las personas que están ahí y pueden sufrir lesiones por asfixias por compresión. Entonces, esto es importante tener en consideración que, vaya, se tiene que estabilizar todo este escenario para poder ingresar a esta zanja. En estos rescates de zanja, el riesgo de un segundo colapso puede existir, por eso es importante siempre mantener un perímetro de seguridad. Me ha tocado ver en algunos escenarios de este tipo de rescates en los cuales, vaya, los vehículos están al borde de donde se encuentra la zanja, incluso todo el personal está en la orilla en donde está la zanja, incluso hay tierra arriba y parados sobre esto que le están generando más presión y puede existir un segundo colapso y si ya están trabajando en la zanja pueden ahora lesionar al personal de rescate o al personal paramédico. Por eso te piden aquí que estaciones los vehículos 150 metros de distancia de donde está la zanja para que esté de manera despejada y desviar todo el tráfico de ahí y evitar el hecho de que estén parados todo el personal que no esté trabajando y que nada más esté viendo al ras de la zanja, porque hay veces que ya están liberando y les falta poco y por estar parados ahí
generaron otro deslave y volvieron a enterrar a lo que es el paciente, ¿no? Entonces, esto es importante siempre tenerlo en consideración. Nunca entrar una zanja que no esté apuntalado, el apuntalamiento se hace con maderas para evitar que se colapse la pared sobre la zanja, ¿no? Y de ambos lados. Durante la extracción, el personal capacitado para extraer al paciente debe de ser el que ingrese y proporcionar la atención médica. Entonces, personas que no están entrenadas en esto y que van a brindar la atención médica están fuera de la zanja y son los que van a brindar la atención una vez que se les entregue al paciente. Hay otro tipo de apoyo en rescate, por ejemplo, tácticos, en los cuales generalmente son oficiales de policía los que aseguran la escena y se colabora con ellos. Pero aquí es importante destacar que hay equipos especializados de seguridad pública en esto y que además tienen entrenamiento en atención prehospitalaria. Por eso ustedes siempre deben de mantenerse en un lugar seguro y no ingresar a ningún punto si ustedes no tienen el entrenamiento en ello. Al momento de llegar a un escenario de estas características se tienen que apagar las luces y la sirena. Otro de los escenarios puede ser un incendio, ¿no? Incendios estructurales en los cuales acuden los bomberos en conjunto del servicio médico de emergencia o incluso los mismos bomberos tienen su ambulancia para atender tanto al personal que va a acudir al incendio, tanto a los lesionados que puedan existir dentro del incidente. Entonces, siempre es importante tener una coordinación de manera activa con ambos cuerpos de emergencia, tanto los bomberos como el servicio médico de la ambulancia. Y aquí, obviamente, se requiere un entrenamiento específico para poder ingresar a un incendio y poder extraer a los pacientes de ahí. El personal que no cuente con el equipo de protección personal completo no puede ingresar a esta zona ya que puede complicar todo la operación y puede resultar lesionado. Y aquí pueden estar involucrados materiales peligrosos que pueden generar una detonación y no es necesario que a veces exista un material peligroso para generar una lesión en el personal de atención prehospitalaria. Por ejemplo, si no se tiene el cuidado, no se tiene el conocimiento y llegan y ustedes abren una ventilación hacia este incendio estructural y lo ventilaron de manera excesiva, se pueden generar un backdraft y en el cual ustedes puedan resultar lesionados, ¿no? Entonces, por eso es importante que en este punto siempre quienes atiendan esto son los especialistas en ello, que son los bomberos. Eso sería todo de mi parte. Quedamos al pendiente para cualquier duda y pregunta.